las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos, entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento, él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Queridos hermanos, muy buenos días. En este miércoles vamos a presentar al Padre Biestro, experto en teología espiritual, en mariología, en filosofía. Vamos a hablar de un tema apasionante que también entre los protestantes es un tema muy atacado, pero que es la clave, con humildad, para entender la mediación de María, asociada al único mediador, Jesucristo. Cristo lo quiso hacer así, ¿no es cierto? Puso todo en manos de una mujer al principio, Eva, y Eva abortó el plan de Dios, lo puso de nuevo en manos de María, y María trajo a Jesús. Bueno, no lo voy a decir yo, lo va a decir el Padre Biestro mejor que yo. Me va a corregir si me equivoqué, no creo, pero bueno, me parece que está bien. Ahora sí, quisiera decir algo sobre el Padre Biestro, que yo lo conozco ya hace mucho tiempo y que es un amigo, sacerdote, gran sacerdote, que siempre nos ayudó en la formación. Nos formó muy bien. Así que, pero antes quería decirle que hoy se incorporó una nueva difusora de nuestro programa, Radio Fe Latina, Radio Fe Latina, FM 90, así es, para toda Latinoamérica, ¿no? Bueno, este programa, Zapato de Encuentro, se transmite por FM Creación 927.7 de La Plata, Radio Morenita del Valle, del Padre Apud, 104.5 MHz de Concepción del Tucumán,
Radio Murialdo AM 1290 y FM 90.5 y ahora de Mendoza, ¿no? Y ahora Radio Fe Latina. Como podemos estar viendo en este momento, estamos transmitiendo, perdón. Nuestro querido padre Biestro estudió filosofía en Buenos Aires, en la UBA, estudió su seminario en Paraná y fue ordenado sacerdote en el año 1980. Enseñó en varios seminarios del país filosofía y teología. Participó en varios congresos teológicos en Europa. Es autor de varios libros y artículos que fueron publicados en revistas especializadas en Argentina. Una parte importante de su apostolado ha sido nada menos que la difusión de las obras del padre Castellani. Bueno, no quiero decir más, directamente, ahora sí, lo presento de modo en imagen. ¿Cómo le va, padre? Buenos días, padre Agustín, muchas gracias y un saludo a los que siguen este programa. Gracias. Muchas gracias, padre. Vamos a hablar de este tema tan importante. Lo dejo todo en sus manos porque este es un tema para contemplar, ¿no? Para rezar, para todo. Así que lo dejo en sus manos, padre. Usted puede comenzar, por favor. Yo me voy a bajar así. Bueno, perfecto, comienzo. El tema efectivamente es infinito, porque los antiguos decían de María nunquam satis, es decir, que nunca podremos agotar el misterio de la Santísima Virgen. Hablar de María medianera de todas las gracias. Pero antes de abordar esta cuestión, es necesario hacer algunas aclaraciones. La primera es que la Santísima Virgen es una criatura, por lo tanto, está subordinada a Cristo, de quien recibe no solo el ser, sino todas las gracias y privilegios en el orden sobrenatural. La raíz de todos sus privilegios es la maternidad divina. Dios la colmó de dones porque desde la eternidad la predestinó a ser madre de Dios hecho hombre. La Escritura nos dice que ella interviene libremente en la encarnación de Cristo, cuando responde al ángel fiat, es decir, hágase la voluntad de Dios. Y esto necesita que nos detengamos y consideremos. Como Dios es todopoderoso, muchos piensan que no queda lugar para la libertad humana. Pero sucede al revés. Dios muestra su omnipotencia dándonos la libertad. Es decir, Dios es artista, es el rey de los poetas, pero hace lo que ningún artista o ningún poeta puede hacer. Por ejemplo, un escultor puede esculpir una imagen. Si es de un hombre, puede admirar la perfección de ese hombre y o si es una mujer, puede enamorarse de una mujer, pero el artista humano, el artista creado, no puede lograr correspondencia del afecto que tiene a esa imagen. En cambio, Dios, aunque somos criaturas de Él, nos ha creado para que seamos libres. ¿Por qué? Dios nos ha creado por amor, para que correspondiendo a ese amor seamos sus amigos. Esto lo dice Cristo en el Evangelio
de San Juan, capítulo 15, versículo 15, ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Es decir, que Dios nos hace libres para que nosotros entremos en la intimidad divina. El apóstol San Juan, en su primera carta, capítulo 1, dice, cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Confirma que entraremos en la intimidad divina para, sin dejar de ser criaturas, compartir la misma vida de Dios. Bien, este es el designio de amor divino, pero el amor necesita correspondencia, porque todos sabemos que no hay amor a la fuerza. Y para que podamos corresponder a ese amor, Dios nos hizo libres. Por esta razón, cuando la Iglesia honra a la Virgen o a los otros santos, sin adorarlos, porque la adoración se dirige únicamente a Dios, cuando la Iglesia honra a la Virgen o a los demás santos, no le quita gloria a Dios, sino que por el contrario, exalta el poder de Dios, cuya sabiduría, caridad y poder brillan en esos santos. Ese es el primer punto que tenemos que entender. La segunda aclaración se refiere a la Biblia, al tipo de lenguaje empleado por los autores de los libros inspirados que componen la Sagrada Escritura. La Biblia, como los libros antiguos de la literatura oriental, utiliza imágenes. Está escrita sobre todo en el género símbolo. Empecemos por recordar que Cristo mismo es la imagen visible de Dios invisible, como enseña el apóstol San Pablo en la carta de los Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Y Cristo, una vez hecho hombre, utilizó la parábola, es decir, imágenes, comparaciones, para exponernos su doctrina. Todos conocemos la parábola del buen pastor, la de la vid y los sarmientos, la del agua viva, etc. Hay 120 parábolas en el Evangelio. ¿Por qué habrá elegido Dios emplear símbolos para instruirnos en la fe? En la revelación, el Creador se acomoda a nuestro espíritu. Efectivamente, nosotros empezamos por conocer las cosas sensibles y de ellas pasamos a las espirituales. Conocemos primero lo visible y después lo invisible. Pensemos, por ejemplo, en el trabajo de un científico. Comienza observando los fenómenos, es decir, aquello que cae bajo nuestros sentidos. Aplica su pensamiento a lo que ha percibido y descubre las leyes y principios de las ciencias. Los fenómenos sensibles son particulares. Las leyes, en cambio, y principios de la ciencia son universales. El espíritu humano trabaja así. Pasa de lo visible a lo invisible, de lo particular a lo universal, de lo contingente, es decir, de lo que podría ser de otra manera, pasa a lo necesario. Además,
no solo las palabras de la Escritura son simbólicas, sino también muchas veces los hechos narrados por ella tienen un sentido simbólico oculto. Doy un ejemplo. El sacrificio de Abraham. Abraham obtiene milagrosamente un hijo cuando ya es muy anciano, pero Dios le pide que sacrifique a su hijo. Y Abraham se dispone a obedecer a Dios. Cuando está por bajar la mano con el cuchillo sobre el pecho de su hijo, un ángel le detiene la mano. Este hecho, es decir, adquiere sentido cuando lo relacionamos con el sacrificio de Cristo en el Calvario. El Hijo único de Dios para redimirnos y en obediencia a la voluntad de su Padre, dio su vida por nosotros. Vamos a detenernos en una parábola, en un milagro doble, es decir, que nos mostrará, es decir, con máxima claridad este sentido simbólico de la Sagrada Escritura. Como sabemos, hay dos pescas milagrosas. Una al principio de la vida pública de Cristo y la segunda después de la resurrección del Señor. Este doble milagro es un signo de la Iglesia en sus dos estados o etapas. El estado en el que nos encontramos nosotros actualmente, el de la Iglesia militante, es representado por la primera pesca milagrosa. En cambio, la segunda pesca milagrosa representa el estado de la Iglesia triunfante, de los que ya han llegado a la gloria del cielo. Todas las diferencias que hay entre los dos milagros apuntan a este sentido. En la primera, Cristo nos dice: echad las redes a la derecha, como en cambio lo dice en la segunda. En la Sagrada Escritura, la derecha es el lugar de los elegidos de Dios. En la primera pesca milagrosa se rompen las redes y en la segunda no. En la primera llenan los botes con la pesca y en la segunda arrastran los botes a tierra firme. En la primera Pedro se espanta y le pide a Cristo que se aparte de él porque él, Pedro, es un pecador. En cambio, en la segunda, Pedro se arroja al agua para llegar más rápidamente a Cristo que está parado en la tierra firme. En la primera no cuentan los peces. En la segunda, en cambio, Cristo le manda a los apóstoles contar los peces. 153 peces grandes. La primera, como dije, tiene lugar al comienzo del ministerio eclesiástico de Cristo y la segunda a la vista de Cristo resucitado. Y Cristo ya no está más en la barquilla, como en la primera, sino que está en la ribera, en la tierra firme. En ningún otro lugar del Evangelio los símbolos son tan claros como en este. En lo que digo, estoy siguiendo al padre Castellani, que dice esto en el Evangelio de nuestro Señor de Jesucristo. La derecha es el lugar de los elegidos. El romperse de las redes significan las herejías y los cismas que acompañan a la Iglesia
en este mundo. La tierra firme, en contraposición al mar, significa siempre, en los profetas, lo divino con respecto a lo terrenal. El mar, en la Sagrada Escritura, representa al mundo. En cambio, la tierra firme es el lugar de Dios. Pero lo más significativo es el número de peces, 153. Algo tienen que significar porque de otra manera Cristo no los habría hecho contar. ¿Qué quiere decir? Cuando San Jerónimo estuvo en la Palestina, descubrió el acertijo, quizás por una casualidad. Averiguó que los pescadores palestinos creían que 153 especies diversas de peces existían y nada más. De este modo, el símbolo es transparente. Aún para los apóstoles, significaba que en el reino de los cielos habría hombres de toda especie. La pesca, la barca, empecemos, significa la iglesia, la pesca, la actividad misionera de la iglesia. En el tiempo, la iglesia sufre el ataque de las herejías y los cismas, pero de todas maneras, es decir, consigue una pesca abundante. Es decir, cuando llegue el momento del juicio final, es decir, habrá entre los elegidos hombres de toda raza, de toda condición social, es decir, representados por esos 153 peces. Bien, así que no solo las palabras bíblicas, y especialmente los de Cristo, son simbólicos, sino también los hechos de Cristo. Los padres de la Iglesia, que fueron los sucesores de los apóstoles, de quienes habían aprendido la interpretación de la Escritura, sacaron a luz el sentido simbólico de muchos pasajes bíblicos. Por ejemplo, el maná que alimenta a los judíos durante todos los años que pasan en el desierto es un símbolo de la Eucaristía. Y con este símbolo hay muchísimos más. Tercer punto. El primero había sido que la Virgen es criatura y todos los privilegios que recibe de Dios los recibe porque desde la eternidad está predestinada a ser Madre de Dios. El segundo punto había sido que el lenguaje que emplea la Escritura es simbólico y aún muchas acciones, especialmente los milagros de Cristo, tienen un sentido simbólico. El tercer punto se refiere a la objeción que es más frecuente oír de parte de los protestantes y aún, por desgracia, en estos tiempos, de católicos que creen que la fe debe ser reinterpretada. La objeción es la siguiente. La Sagrada Escritura afirma que Cristo es el único Redentor. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, es decir, leemos estas palabras. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros podamos salvarnos. San Pablo, en la primera carta a Timoteo, dice, hay un solo Dios y también un solo mediador con Dios y los hombres.
Bien, este escándalo desaparece si recordamos que la salvación debe ser aceptada en la fe. Cristo murió por todos, pero ¿todos se salvan? Cristo no nos quiso revelar si son muchos o pocos los que se salvan, pero sí nos reveló que hay cielo e infierno y que no están vacíos. Es decir, que algunos se salvan y otros se pierden. ¿Cuál es la diferencia entre los que se salvan y los que se pierden? Los que se salvan tienen fe viva, fe vivificada por la caridad que los lleva a obrar en conformidad y obediencia con la voluntad de Dios. En cambio, los que se pierden, es decir, pueden tener fe, pero fe muerta, no está vivificada por la caridad y, por lo tanto, no cumplen los mandamientos de Dios. Así que, para salvarse, la fe debe ser aceptada, la redención debe ser aceptada por la fe viva. Y la Santísima Virgen es la que tiene fe. Cuando ella responde al ángel, hágase la voluntad de Dios, acepta no solo por sí misma, sino por toda la humanidad. Para llegar a tener la fe que salva, es necesario injertarse en la fe de María, porque solo a través de ella nos unimos a Cristo. Precisamente por esto, en la visitación, de la que luego nos ocuparemos, Santa Isabel dice: dichosa tú que has creído que lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Un autor eclesiástico, no es el único, son muchos, trato de abreviar para no ser interminable este programa, dice: María es el fundamento de nuestra fe. Y el Evangelio muestra que ella no es simple observadora de lo que hace Cristo, sino que participa en la obra de Cristo. Participa de tal manera que ella da su consentimiento para que Dios se haga hombre en ella. Por esto no es simplemente casual que al final de la vida de Cristo la Virgen aparezca al pie de la cruz y Cristo se dirija a ella llamándola mujer, cuyo sentido luego veremos. La Santísima Virgen tiene de este modo una función universal en la constitución y el desarrollo de la Iglesia. Sin su consentimiento no tendríamos a Cristo, Dios hecho hombre. Y no solo interviene en la encarnación, sino que está presente en el misterio de Jesús, participa de modo decisivo y único en la trama de la redención. Una doctrina de la Sagrada Escritura nos ayudará a entender esto. Está tomada del libro del Eclesiástico, que otros llaman Sirácida, capítulo 33, versículos 14 y 15. Fíjate, pues, en todas las obras del Altísimo,
el Altísimo ha hecho todas sus obras 2 a 2, una frente a la otra. Lo mismo aparece en el capítulo 42, versículo 24. Dios crea las cosas, por así decirlo, rimadas, complementarias, varón y mujer, cielo y tierra, naturaleza y gracia. Así como al principio de la humanidad, junto a Adán, estuvo Eva, cuando tenemos a María. Pero alguien podría decir, la Santísima Virgen no es esposa de Cristo, como Eva fue esposa de Abraham, de Adán. La respuesta es que la Virgen es hija de Cristo, Dios, porque recibe el ser de Dios. Es madre de Cristo, Dios hecho hombre, cuando nuestro Señor tiene una segunda generación en el tiempo, en el seno de María. Pero además, la Virgen es esposa de Cristo Redentor. Cristo es el nuevo Adán y María la nueva Eva. Y ambos están llamados a colaborar para engendrar una nueva humanidad, al hombre nuevo. Por eso Cristo, desde la cruz, la llama mujer, porque con su sacrificio, Cristo, con la participación de María, están engendrando una nueva humanidad. Esta doctrina de la Santísima Virgen como la nueva Eva, la esposa espiritual, se entiende, de Cristo en la obra de nuestra reparación y santificación, es muy antigua. Se encuentra ya en el siglo de autores que habían escuchado a los que habían sido discípulos directos de los apóstoles. Nueva objeción. Pero en el Evangelio hay pasajes aparentemente antimarianos, en los que Cristo parece desconocer o rebajar a su madre. Por ejemplo, viene alguien y le dice, afuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Y Cristo dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Con esas palabras, Cristo no intenta rebajar a la Santísima Virgen, sino que pone el vínculo creado por la fe entre Dios y el creyente por encima de cualquier lazo carnal. Si la fe está por encima de los vínculos carnales, la Santísima Virgen tuvo más fe que nadie. Ella es la reina de los creyentes, porque, como dicen también los padres de la Iglesia, concibió a Cristo primero con el corazón que con el vientre. O sea, Cristo fue formado en su corazón por la fe de María antes de que fuera formado en su seno virginal. Además, se puede objetar, el camino que Dios nos invita a recorrer exige una prueba constante. El hombre es con respecto a Dios como la lechuza con respecto al sol. La lechuza ve de noche porque sus ojos no soportan la excesiva luz.
De modo semejante, es decir, el alma no soporta, es decir, la luz divina. O sea, tiene que ser preparada y esa preparación es progresiva y dolorosa. Es decir, es lo que los santos llaman la noche de la vida espiritual, la noche del espíritu, la noche del sentido, en la que el alma es purificada. Se dirá, pero el alma de María no necesitaba ser purificada porque la Iglesia dice que es inmaculada. Así es, la Virgen es inmaculada, pero creyó por sí misma y por nosotros, que no, que ella es la encargada de llevar en su fe la humanidad caída hacia Cristo, para que Cristo nos purifique de nuestros pecados y nos santifique. Este es el sentido de su intervención en Caná. Es decir, el encuentro definitivo del hombre con Dios es representado por Cristo bajo el símbolo de un banquete de bodas. Pero en Caná faltaba el vino, que representa la alegría de la boda. El Salmo habla del vino que alegra el corazón del hombre. Cuando la Virgen le dice a Cristo, no tienen vino, recibe una respuesta aparentemente dura. No, esta respuesta muestra que es necesario, es decir, el avance doloroso hacia la fuente de la salvación en la fe. Y la Virgen supera la prueba. Y Cristo hace el milagro. Y la alegría de la boda. Este es el primer milagro, es decir, que Cristo hace públicamente, como dice San Juan en su Evangelio, y mostró su gloria. Y no es casual que la Santísima Virgen María haya sido quien movió a Cristo a la realización del milagro. Bien, ¿qué decir entonces de la relación entre Cristo y María? Cristo es el único redentor, pero para que la redención nos aproveche, debe ser recibida en la fe. Bien, esto hace que Cristo y la Santísima Virgen se compenetren, sin estar en el mismo nivel, porque uno es Dios y la otra es criatura. Pero la Santísima Virgen se abre totalmente a Cristo para que Cristo derrame en ella todas las gracias que Cristo concede a la humanidad. Y por eso los teólogos han hablado de una compenetración de Cristo y María. Toda María está en Cristo por su fe viva, y todo Cristo está en María, porque Cristo obra siempre desde la fe creyente de María, quien creyó por sí misma y por todos los demás. Así como el Hijo de Dios eternamente procede del seno del Padre y es en el seno del Padre, como dice San Juan en el capítulo 1 de su Evangelio, y ambos son un solo Dios, Cristo dice, el Padre y yo somos uno, una sola cosa, San Juan 10:30. Cuando Jesús tiene una nueva generación en el tiempo, en el seno de la Santísima Virgen, tan pronto como ella manifiesta su consentimiento al ángel Gabriel, el Verbo queda abarcado por el seno de la Santísima Virgen. Y todo Cristo está en María
y toda María está en Cristo, aunque tengan distinta dignidad. Dijimos que el lenguaje de la Escritura es simbólico y que también son simbólicas las acciones. Uno de los primeros teólogos, Orígenes, decía: los hechos del verbo también son verbos, es decir, enseñanzas que expresan su doctrina. Esto permite entender por qué el Evangelio, después de la Encarnación, relata la visitación de la Santísima Virgen a su prima Santa Isabel. El objeto de su visita fue, según los padres y la tradición de la Iglesia, la santificación del futuro precursor. Es la primera vez que el Verbo encarnado expulsa el pecado con su presencia. Cuando la Santísima Virgen saluda a su prima Santa Isabel, el niño en el seno de Santa Isabel salta de gozo. Y la Iglesia siempre ha entendido que este saltar de gozo expresa la alegría de la redención, porque cuando la palabra de María llega a Santa Isabel, San Juan Bautista, en el seno de Santa Isabel, es purificado del pecado original. Así que en la visitación tenemos el primer triunfo de Cristo sobre el pecado. Y es también la primera vez que la Madre de Dios ejerce su función de corredentora y madre espiritual de todos los hombres. Es Cristo quien redime, pero es María quien lleva a Cristo. Una vez más, Cristo obra desde la fe creyente de María, apoyándose en la fe creyente de María. Los más antiguos teólogos han visto esto en la escena de la visitación. Orígenes, al que ya he nombrado, dice: la Santísima Virgen se dirige al encuentro de Santa Isabel llevando el rescate de la maldición heredada por los hijos de Eva. Severiano dice: la Santísima Virgen es portadora de la persona de Eva. Por lo tanto, en María van juntos Jesús y Adán. Es decir, la Santísima Virgen es el medio en el cual Cristo encuentra a la humanidad caída y la purifica de su mancha y la santifica, la eleva al orden sobrenatural. Bien, pasemos al nacimiento de Jesús. El ángel dice a los pastores, San Lucas capítulo 2, versículo 12, esto os servirá de señal. Hallaréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿por qué un pastor debía abandonar el rebaño que está cuidando al frío en la noche, sino porque ya ha entendido que el recién nacido es verdaderamente especial? Podía, en efecto, haber otros niños, podían estos niños ser envueltos con pañales, eso es común, pero acostado en un pesebre, ¿qué significa esto? Bien. En la Biblia, Belén, donde tiene lugar el nacimiento de Jesús, es conocida
también como Efrata o Efratá. Algunos acentúan de una manera y otros de otra. Se trata de un área que estaba particularmente dedicada a la cría de ovejas. Y en el territorio habían sido erigidas torres especiales de vigilancia utilizadas por los pastores que cuidaban los rebaños. Particularmente interesante es la torre o la región de Migdal Eder, la torre del rebaño, que está mencionada por el profeta Miqueas en el capítulo 4. Bien, en un libro religioso de los judíos, la Mishnah Shekalim, el área de Migdal Eder estaba dedicada, leemos que esa área estaba dedicada a rebaños especiales, de los que provenían los corderos que serían sacrificados en el templo. Incluso había pastores dedicados a la selección de corderos sin manchas, especializados en seleccionar los corderos del templo, los envolvían con tela para que no resultaran manchados y los colocaban en pesebres para protegerlos. Los pastores de Belén, que conocían todo eso, entendieron inmediatamente que el niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre encierra una formidable referencia sacrificial evidente para ellos. Pero observemos lo siguiente: Cristo, envuelto en pañales y recostado en un pesebre, es el futuro Cordero de Dios, el que quita con su sacrificio los pecados del mundo. Pero la que lo envuelve en pañales y la que lo pone en el pesebre, es decir, con lo que queda designado como futura víctima, es la Santísima Virgen. También el nacimiento de Cristo nos muestra la participación de María en la obra de Cristo. Ella participó en la encarnación, dando su sí. Ella participó en la visitación, la primera victoria de Cristo sobre el pecado. Ella participó en el nacimiento, es decir, haciendo que Cristo quedara designado como víctima, es decir, para la redención del mundo. Y como ya dije antes, a pedido de ella, Cristo hace su primer milagro con el que manifestó su obra y muchos creyeron en él. Por eso, un autor desconocido de la patriología griega, nos ha llegado, no sabemos quién es el autor, pero es antiguo, escribió: si consideramos el poder del Señor que ha nacido, pobres, sumamente pobres, son las cosas que nos presenta el relato: los pañales, el pesebre, el lugar incómodo. Mas, aunque esas cosas sean exiguas, como tienen, según dije, un sentido simbólico, nos proponen misterios: el útero inefable, el seno incomprensible. Se refiere a la participación de María en la obra de Cristo. Y el último punto en el que me detendré: hay una correspondencia entre el principio y el fin de la vida de Cristo. Como acabamos de ver, nació en una cueva, pero cuando fue descendido de la cruz, su cadáver fue puesto en otra cueva,
el sepulcro cavado en la roca. En el Santo Sepulcro, los padres de la Iglesia, han visto un símbolo de la Santísima Virgen María. Para ahorrar tiempo, me limito a uno de ellos, San Máximo de Turín. San Máximo de Turín dijo: ese sepulcro representa al corazón de la Virgen. ¿Por qué? En primer lugar, el sepulcro es virgen. El texto griego del Evangelio utiliza 3 expresiones para subrayar, recalcar que nadie había sido puesto antes en ese sepulcro. En segundo lugar, el sepulcro oculta una presencia que se manifestará como una vida nueva e infinita, así como el seno de la Virgen durante su embarazo contenía una vida nueva e infinita que se manifestaría en Belén. Pero la tercera coincidencia, un símbolo del corazón de la Virgen, es que así como la Santísima Virgen estuvo puesta bajo la custodia de un José, su esposo legal, el Santo Sepulcro pertenece a otro José, José de Arimatea, discípulo oculto de Cristo, que cuando Cristo muere en la cruz, hace público su carácter de seguidor del Señor y va a reclamar con Nicodemo el cuerpo del crucificado a Poncio Pilato. Y no solo reclama el cuerpo, sino que dispone que sea enterrado en un sepulcro que seguramente él había preparado para sí. De esta manera, el fin de la vida de Cristo está contenido en un principio. Dios se hace hombre en un seno, en un lugar cerrado. Nace en una caverna, que es otro lugar cerrado. Y al final de su vida mortal es puesto en un sepulcro que es un lugar cerrado. El fin coincide con el principio. ¿Por qué? Porque esto nos quiere enseñar que la encarnación engloba a todos los misterios del Señor. Como explica un gran teólogo, gran santo también, pero gran teólogo mariano, San Luis María Griñón de Montfort, en la encarnación Cristo obró todos los misterios de su vida por la aceptación que de ellos hizo al entrar a este mundo y ofrecerse como víctima expiatoria. Sabemos, lo dice San Pablo, que Cristo al entrar a este mundo dice, dirigiéndose al Padre: no quisiste sacrificio ni holocausto, pero yo dije: aquí estoy para hacer tu voluntad. Él, en el momento de la encarnación, se ofrece como víctima. Por eso, todos los restantes misterios están contenidos de antemano en la encarnación. Un teólogo moderno, el padre Nicolás, un dominico, dice: ese sacrificio aceptado y ofrecido por Jesús en el primer instante de su existencia en la carne debía desglosarse en el tiempo y a través de diversos actos hasta su consumación. Si los hechos realizados por el Señor durante su existencia terrena están contenidos como en una semilla
en la encarnación, concluimos que el Señor, es decir, nos redime con la colaboración de la Santísima Virgen, que deposita en ella todas las gracias que se propone, es decir, conceder a la humanidad. Esto no significa que quede abolida la jerarquía de la Iglesia, o sea, que fue constituida por nuestro Señor Jesucristo, y que pierda la triple misión que le ha asignado, que es enseñar, santificar y regir. No, todo esto se mantiene. Pero todo es gracia de Cristo que llega siempre a través de la Santísima Virgen María. Por eso los padres decían que la Virgen era el claustro de la fecundidad desplegada por Dios para nuestra salvación. También un autor incierto de la patología griega dice: la Virgen Santísima es el taller de la economía divina. Y San Juan Damasceno, cuya fiesta hoy celebramos, 4 de diciembre, la reconoce como taller de inmensos bienes que superan todo entendimiento y comprensión. Los protestantes, los católicos progresistas, combaten el culto tributado por la Iglesia a la Santísima Virgen y denominan a ese culto mariolatría, es decir, idolatría de la Santísima Virgen. A nosotros nos parece que los protestantes y los católicos progresistas sufren de mariomiopía, porque son ciegos a signos clarísimos que da la Escritura, son con respecto a Nuestra Señora. Ellos dicen que el Nuevo Testamento casi no habla de la Santísima Virgen, pero como hemos dicho, la Santísima Virgen aparece en los momentos claves. Y también, como hemos dicho, muchas veces se refiere a la Santísima Virgen a través de símbolos. De modo que no hay un silencio estruendoso del Nuevo Testamento con respecto a la Santísima Virgen, sino un estruendo silencioso, porque, es decir, bien entendidos, esos símbolos son explosiones de luz sin ruido. Toda la Biblia alude calladamente a Nuestra Señora con imágenes que se articulan y se entrelazan de modo coherente y apuntan, por tanto, a un centro de significación: Jesús en María y María en Jesús. Por eso, San Efrén dice: en la explicación de María se alcanza la inteligencia de todos los misterios. Un teólogo, Pedro de Blois, dice: ella es el fin de las figuras, el cumplimiento de la ley, la declaración de los profetas, la manifestación de la verdad. San Andrés de Creta dice: ella es mediadora de la ley de la gracia, sello del Antiguo y del Nuevo Testamento, plenitud de toda la profecía, clave de la verdad de las Escrituras divinamente inspiradas, libro viviente y purísimo del Verbo de Dios, libro en el cual, sin voz ni letra, su autor, el mismo Verbo de Dios, es leído cada día. Y Ruperto de Deutz, para decirlo todo brevemente: en ella y por ella toda la Escritura fue hecha, y por esta razón la Santísima Virgen es llamada con justicia sagrario de las Escrituras.
Terminamos. La Iglesia no enseña que la Santísima Virgen sea más grande que Dios. Al contrario, declara que el Señor la elige para anonadarse porque ella, más que cualquier otra criatura, conoció su propia nada y así cumplió el vaticinio del Salmo 41, 42, según la numeración que se elija. Un abismo llama a otro abismo. Dios Todopoderoso es atraído por la pequeñez de la Santísima Virgen, pero esta pequeñez no es pura pasividad e inercia, sino hambre y sed de Dios, confianza absoluta, caridad que ofrece su nada al Omnipotente para que obre en ella grandes cosas. Su fe, al mismo tiempo, don del cielo y meritoria, permite el anonadamiento de Cristo, del que habla San Pablo, refiriéndose a la encarnación, en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses. La entrega total de la Madre de Dios hace posible que el Rey de la Gloria se haga no solo uno de nosotros, sino uno con nosotros. Que cada uno de nosotros esté en Él para que Él tome lo que en nosotros hay de manchado, de torcido, en fin, todo lo que hay de enfermo, y nos cure con su sacrificio. Esta identificación de la humanidad caída con Cristo tiene lugar en la fe de María. Por tanto, los encomios, los elogios de los santos y autores eclesiásticos a María no son sino un intento, siempre insuficiente, de celebrar las maravillas obradas en ellas por el Señor. Arquímedes, un gran físico de la antigüedad, expresó la ley de la palanca de la siguiente manera: dadme un punto de apoyo y moveré la tierra. En la plenitud de los tiempos, Dios quiso apoyarse en su esclava para hacer nuevas todas las cosas. Lejos de ponerla en lugar de Dios, como entienden los protestantes o los progresistas, la fe descubre a la Virgen como el lugar de Dios, lugar espiritual donde suceden los misterios de la vida de Cristo. De ese modo, Cristo y María dan cumplimiento al primer mandato de Dios a los hombres, el hombre y la mujer. La compenetración del Señor y de la Santísima Virgen no solo es un reflejo de la comunión de vida entre el Padre y el Hijo, sino también el medio y camino necesario para que lleguemos a ver la gloria del Hijo en el seno del Padre. Ahora sí, Padre, gracias. No, ahí escucho. Ahora sí. Nos dice el postulador de la causa de Jordán Oyenta, siempre nos acompaña, y dice: es apasionante la cristología y la mariología. Y es verdad, y usted lo hemos presentado como algo apasionante, y eso que ha hecho un súper resumen, porque tantas cosas se pueden decir de María, nunca satis, como dijo usted, Padre, ¿no? Sí, sí. Qué maravilla, es para contemplar, para rezar, para el éxtasis, lo que dijo. Es realmente maravilloso. Y cuando usted habló de María, víctima, el verbo se hizo carne en ella, por supuesto. He aquí que vengo, Echevenio, me hace acordar las pinturas de aquel pintor que pintaba en éxtasis y mojaba sus pinceles primero en las lágrimas, que era el Beato Angélico, ¿no? Sí. Ahí, ¿no es cierto? Porque ahí en una de sus anunciaciones, que hizo muchas, creo que fue la que hizo en Italia, en el museo de, no me acuerdo cuál ahora exactamente, dice abajo en el borde del manto de María: Echevenio, he aquí que vengo. Qué lindo, ¿no? Por María. Hoy que es el día de San Juan Damasceno también, qué maravilla
es un regalo para los católicos y para todos, ¿no? Yo, mientras usted hablaba, yo estaba pensando tantas cosas, ¿no? Porque a veces hay tantas blasfemias contra Dios y la Virgen, por ejemplo, que Dios la usó nomás, o algunos No, dicen que Dios usó el óvulo de ella y nada sí. más, como si fuera una cosa, ¿no? Sino como si fuera un vientre en alquiler, que hoy está de Exacto. moda. O sea, Sí, terrible, ¿no? Terrible. sí, Blasfemia, tremendo. Los protestantes y los progresistas sufren de Mario miopía. Me encantó esa frase. Mario miopía, increíble. Maravillosa frase. También estaba viendo el tema de que así como Dios es la fuente de la gracia, Cristo es todas las gracias, María es el depósito de todas las gracias, ¿no? Qué cosa más hermosa. la Y han dicho usted, los padres. claro, La, es decir, yo me limité a repetir las cosas dichas por los padres. Entre los modernos tomé mucho del padre Castellani, sí, pero es decir, lo que digo, gran parte de lo que digo ya es sabido. claro, qué hermoso. Sí, 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 pero es muy lindo. Después también me llamó la atención cuando claro, los protestantes que son obtusos, ¿no? Porque uno les muestra la palabra, y ellos dicen, muéstreme la palabra, la verdad, la palabra. Ahí cuando Isabel, Santa Isabel, le dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Está la palabra. Claro, claro, Bueno, y Lucas 1, 31 al 35, también 38, es la palabra. Pero además, una cosa que le quería preguntar, padre, o sea, un poquito más. También los hechos son palabras de Dios, están equiparados sí, a la sí, palabra, ¿no es cierto? sí, Eso es lo sí. que yo, Eso, claro. Los hechos, digo, son equiparados a la palabra, son sí, hechos de Dios. sí, sí, origen, es decir, que los hechos del verbo son verbos, o sea, son significativos, declaran. Por ejemplo, cuando Cristo cura al ciego de nacimiento, se muestra como luz del mundo, ¿no? Ahí está. Cuando Cristo cura a los leprosos, se muestra como el que tiene el poder de quitarnos la lepra del alma, que es el pecado, ¿no es cierto? Y viene un protestante y te dice, ¿dónde está en la Biblia? A ver, dígame dónde está en la Biblia esa palabra. Ellos no tienen fe, en el fondo no tienen fe. Sí. Al- Algunos están digamos, de buena fe porque les han enseñado mal y no han pensado demasiado en lo que les han enseñado, ¿no? Es decir, no tenemos que creer eh, que todos son Claro. herejes formales, Sí, 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 aunque desgraciadamente algunos son lúcidos, ¿no? Sobre todo, los peores de todos son los que, habiendo recibido la doctrina católica, o sea, quieren destruir lo que la Iglesia nos ha enseñado sobre la Santísima Virgen, ¿no? claro. Sí, sí. Claro, claro. Padre, ¿podría explicar todavía más para la gente más sencilla? Porque claro, hoy en día, por la mala formación que ciertos pastores dan, católicos, ¿no? A nuestros católicos bautizados, pero paganos, entonces muchos entran en la secta, por supuesto. Entonces, explicar más esto que usted dijo, María es el fundamento de nuestra fe, participa de la obra de Cristo, sí, pero bueno, explicarlo un poquito más, yo lo entiendo bien y lo creo además, pero es Sí, fundamento de nuestra fe. o sea, el hecho básico es que si María, en lugar de decir sí, hubiese dicho no, Claro, Dios no se habría hecho hombre. claro, ¿No es cierto? sí, Además, es muy significativo, sí, es decir, que cuando Cristo se muestra al mundo, sea ella quien lo envuelve en pañales y lo ponga en un pesebre, lo cual indica que ha nacido para la cruz. Es muy eso, significativo que el primer milagro, la primera victoria de Cristo sobre el pecado, sea cuando
está todavía encerrado en el vientre de María. Es muy significativo que el primer milagro en el que muestra su gloria lo haga a pedido de María, ¿no es cierto? Quien Claro, es claro, decir, tenía todos los elementos para pensar que su hijo la rechazaba, pero siguió avanzando por el oscuro camino de la fe. claro. Y es muy significativo que cuando Cristo muere, ella esté al pie de la cruz y Cristo además la vuelve a llamar mujer, como en Caná, como Claro, está designando como madre de todos los que son discípulos de Cristo. Es muy significativo que como término de la vida terrena, Cristo sea puesto en un sepulcro que tiene nota semejante a la de la Santísima Virgen, ¿no? claro, sí, tal cual. Por eso, no, yo lo sé, pero quería escucharlo bien de usted, porque es muy, muy lindo y muy fuerte las palabras, ¿no? Para tantos católicos. Pero eso me llama la atención, cómo Dios, tantas cosas acá sirven para rezar, ¿no? Cómo Dios ha confiado todo en dos vírgenes, la primera virgen Eva y la segunda virgen. La primera Claro, virgen abortó el plan de Dios, claro, pero libremente, ¿no, padre? Los claro, dos fueron libres, claro, nadie fue forzada. claro. Sí, así es. Claro, porque ellos creen que es una cosa que usa Dios y la obliga, ¿no? No, no. O sea, la omnipotencia de Dios se manifiesta en hacer criaturas libres. Los ángeles y los hombres son libres. Claro, claro, sí. Libremente se condenaron los ángeles, algunos de los ángeles, Sí, y bueno, y Eva no se condenó porque después hizo penitencia junto con Adán, pero claro, libremente, claro, sí. claro. Durante varios días he estado discutiendo con un protestante para hacer un poquito de esgrima, ¿no? Como varios días, más de una semana. Y yo le digo, lo de Chesterton, ¿no? Que la iglesia no te pide que te cortes la cabeza, le digo, sino que te saques el sombrero, ¿no? Claro, sí, sí. Exactamente. Qué bárbaro. Y en estos últimos tiempos se combate mucho este dogma, ¿no? No se entiende el dogma, como no está la palabra así literal muchas cosas, pero se muestra, no se demuestra. O sea, es que la Biblia habla de esa manera, Claro, mostrando. ahí está, Eso es lo que claro, quiere decir que está escrita en el género símbolo. Es claro. decir, para que veamos, es decir, no se trata simplemente del análisis de palabras, ¿no? Que desgraciadamente en muchos exégetas sucede hecho. Son expertos en palabras, Ahí está. en el origen de las palabras, etcétera, filología, que como ayuda están bien, pero es decir, justamente el Evangelio que se leía ayer, Dios, Cristo se gozaba de que Dios había revelado su misterio a los humildes. Ahí está, Por lo claro. tanto, la Sagrada Escritura está escrita de tal manera que los humildes, los que no tienen mucha ciencia, puedan ver. Es Claro. decir, y si los que tienen mucha ciencia no saben ver, es decir, en definitiva son menos sabios que los ignorantes, que los que para decirlo son Sí, ignorantes. exacto. Le decía a este muchacho, pobre, parece bueno y todo, pero le decía, con el que estoy discutiendo todavía, le decía, mira, lo mismo que yo te planteaba vos de la Biblia, la lectura que te hice para que entiendas la mediación de María, se provee para hacérsela a unas señoras sencillas, que ahora están escuchando también, señoras de la casa, que cocinan, que barren, señoras humildes, sencillas, algunas del campo, y entendieron perfectamente lo que vos, y a vos no te entra ni a palo, le dije así. ¿Por qué? Por la humildad. Mamá Margarita, la mamá de San Juan Bosco, sabía más teología que... ¿No, padre? Que muchos teólogos famosos, claro, Sí, 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 está sí, bien. como este famoso alemán que ahora no me acuerdo el nombre, que acaba de decir que no existe la encarnación, ¿no? Algo así. Que no cree él en la encarnación, ¿no es cierto? Es decir, justamente los que más combatieron a Cristo eran los que mejor conocían la ley.
pero conocían la letra de la ley, es decir, pero no el espíritu. Ahí está, por eso. ¿No es cierto? Es decir, la letra sin el espíritu, como dice San Pablo, mata. Matan, claro, claro. Y bueno, yo también le dije a este muchacho, le digo, mirá, la soberbia de los fariseos, que viendo la luz, por eso es un pecado contra la luz, escuchando su doctrina, lo mataron a Cristo, no creyeron, mata. Claro, qué hermoso, padre, escuchar hablar de esto. Es tan maravilloso porque siempre yo digo que el modo más connatural que Dios se sirvió para venir a nosotros es la Virgen, y el modo más connatural para ir hacia Cristo, bueno, usted ya lo sabe mejor que yo, es la Virgen, ¿no? Sí, Es el modo más connatural. sí, sí. Para creer en Cristo hay que participar de la fe de María. Ahí está. El acto universal de fe en Cristo lo pone la Santísima Virgen cuando da el sí. Claro, claro. Es decir, Sí, en el Evangelio dice, yo soy la vid, Cristo, en la parábola de la vid y los sarmientos. Pero resulta que en un salmo, que creo que es el 127, que se lee en nona todos los días, dice, tu esposa será como una vid fecunda en el medio de tu casa. O sea, sí, la imagen de la vid se aplica tanto a Cristo como a la Virgen. Se puede aplicar a ambos por lo dicho, porque están compenetrados. claro. Para llegar a Cristo es necesario pasar por María, y para que la gracia de Cristo llegue a nosotros es necesario que pase por María. Claro, ahí está. Todo por María. Sí, Totus tuus, como decía Juan claro. Pablo. Qué maravilla, ¿no? Qué cosa. Pero claro, Dios hizo así las cosas para confundir a los soberbios también, porque no soportan que Dios se haya humillado tanto que haya entrado en una virgen y no creen, no entienden que es así el misterio. Bueno, Padre, cuántas cosas hermosas que estamos repitiendo o diciendo desde siempre de nuestra madre, ¿no, Padre? Qué agradecido que estoy, realmente, muy bueno, muy bueno. Muchas gracias. Bueno, Padre, ¿qué le parece si entonces, para terminar, hacemos una hermosa oración y le pido a usted la bendición también? Bueno, rezamos un Ave María, Sí, por supuesto. ¿no es cierto? Bien, En nos nombre del ponemos de Padre, pie. nos ponemos de En nombre del pie. Padre, Hijo, Bueno, Espíritu Santo. Santo, Amén. amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y Y con tu espíritu. descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Si, Querido Padre, sí, dígalo. Padre. Si los que escucharon este programa me quieren pagar por algo, les agradeceré una oración por mí. Gracias, Padre. Bueno, ahora quería agradecer a todos los que han participado y voy a poner el cierre que me hizo mi amigo Marcelo Greco, que tiene un hermano en el Verbo, y también a quien me hace siempre los flyers, que son maravillosos. Vi que le hizo a usted un flyer realmente muy, muy lindo. Ahora voy a poner el otro para que lo disfrutemos también, por supuesto. Muy generoso. Bueno, Padre, infinitamente agradecido. Esperemos que lo tengamos otra vez con nosotros. Gracias. Bueno, y agradezcamos también al seminarista Johan, que nos cierto, es colombiano, ¿no? Colombiano. Claro, sí. Gracias. Gracias, Johan. Adiós. Hermoso. Gracias, Padre. Muy amable.